Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Extrañándonos, el domingo pasado no estuve por aquí. Ya estamos nuevamente, gracias al Señor. Gracias a aquellos que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy, pues vamos a continuar con este tema hermoso que hemos estado viendo de la carta de los Colosenses. Bienvenidos a todos, a los que nos miran también. Y el Señor ha sido bueno y misericordioso, y este día es el día del Señor, donde nosotros le damos gloria y honra solamente a Él. Vamos a orar antes de comenzar. Incline su rostro. Amado Dios, en esta mañana, gracias, Señor, porque nos permites poder estar en este lugar primeramente. Señor, pedimos que tu sabiduría y tu entendimiento esté sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos que somos, a poder entender las Escrituras, a poder, Señor, escudriñar todo aquello, Señor, en nuestra vida también que necesita ser cambiado y transformado por medio de tu palabra. Gracias te damos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Iniciemos, hermanos. Entonces, estamos con la carta a los Colosenses, el capítulo 1, versículo del 15 al 17. El apóstol Pablo, como lo hemos hablado, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a sus oyentes en estos versículos del 15 al 17 a la iglesia de los Colosenses, que en su tiempo, ¿verdad? Y como a nosotros, manifestando la gloria del Dios, manifestando la preeminencia de Cristo ante toda la creación como Dios supremo, hecho a la imagen de Dios. Nosotros vemos entonces que Dios se reveló a la humanidad. Ese Dios invisible se reveló por medio de Cristo a los hombres, a nosotros los pecadores. Dice la palabra que es la sustancia misma, aquel misterio del cual él habla en alguna otra carta, ¿verdad? Que estaba oculto desde los tiempos antiguos, pero ahora ha sido manifestado a nosotros, ¿verdad? Su poder, su deidad, su supremacía sobre todas las cosas. Nosotros vemos aquí entonces que Jesús es la imagen del Dios invisible, revelada a los hombres. Vaya conmigo entonces al versículo 15, siempre de la carta a los Colosenses, capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, amados hermanos, Jesús es el creador de todas las cosas. Por eso es autosuficiente, no necesita de nada ni de nadie para existir. Nosotros los seres humanos sí necesitamos de muchas cosas para existir en esta tierra. Necesitamos del aire, del abrigo, del alimento, del sueño, de la lluvia, del sol, del día. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos para sobrevivir en esta tierra. Pero el Señor Jesucristo, como Dios, no necesita estas cosas. Por eso nos dice que Él es preexistente, es autosuficiente en todo. La palabra del Señor nos muestra esto, pero el Señor Jesucristo en sí mismo no está limitado ni a espacio ni a tiempo. Nosotros sí, estamos limitados a tiempo, a espacio. El Señor no. Él está sobre todas estas cosas. Por eso el apóstol Pablo hace ese énfasis. Él es la imagen del Dios invisible. Él se ha mostrado a ustedes, los pecadores, se ha mostrado a este mundo, vino a este mundo y se mostró Dios mismo en la persona del Señor Jesucristo. Mire que nosotros los seres humanos necesitamos del amor, aprecio, apoyo de otros seres humanos para sentirnos amados. Dios no necesita del amor porque Él tiene ese atributo que es único para Él, que es el amor mismo. Nosotros vemos en la palabra del Señor cómo Él demostró su amor enviando a su único Hijo, Jesucristo. Ahí vemos nosotros para rescatar nuestras vidas del pecado. Entonces vemos el amor de Dios reflejado en el Hijo. Esas necesidades que nosotros podemos tener como seres humanos no las tiene el Señor, porque Él está sobre todas esas cosas. Él no depende de esas cosas. Nosotros sí. Nos damos cuenta entonces, cuando conocemos los atributos de Dios, como su existencia, como su autoridad, su poder, su dominio sobre todas las cosas, que está sobre la creación misma. Entonces vemos nosotros la diferencia entre el creador y la creación. Dios mismo existe por sí mismo, absolutamente es único. Dios ha demostrado que Él puede ser santo,
misericordioso, bondadoso, tanto que no necesita de nada más. Él está completo en sí mismo. Él no necesita cosas para su existir como nosotros. Entonces el apóstol les está anunciando a sus oyentes estas cosas para que ellos puedan tener un fundamento espiritual, un crecimiento en su vida, que ellos puedan entender que sobre todo los rituales o costumbres que tenían en su momento está Cristo. Esto demuestra entonces la diferencia entre el creador y la creación es vasta, amados hermanos. Mire, el Señor existe en un plano diferente a la creación, porque Él no depende de ella, porque Él hizo la creación. Dios existe de una manera infinita, superior, más poderosa y excelsa. Es como cuando usted compara, por ejemplo, el sol con una vela. Hay una gran diferencia. O cuando compara una gota de agua con el gran océano. Dios es infinito, siendo Él todopoderoso, omnisciente, omnipresente, creador eterno y mucho más. Así nos demuestra la palabra. Por eso, Dios le recuerda a Job la infinita distancia y desequilibrio entre el hombre y él, mostrando que solo Él es el creador, que es único de recibir gloria, honra y honor. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 38, versículo del 4 al 5. Mire la respuesta o la pregunta, podemos decir mejor, que Dios le hace a Job, a un ser como nosotros. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, le dice, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Cómo me imagino yo que se quedó mudo al Señor hacerle estas preguntas? Bueno, yo me quedaría mudo, hermano. No sabría cómo contestarle al Señor. No sabría. Porque mi mente es tan finita para entender estas cosas. Por eso la naturaleza misma de Dios, que nos muestran las Escrituras, nos recuerda que Él es un Dios que ha existido por sí mismo, que ha existido siempre, que nunca fue creado, que nunca empezó a existir. Él ya era. Mucho antes de nosotros, Él ya era Dios. Por eso es que Dios no necesita de estas cosas. Nosotros necesitamos de la misericordia, de la gracia, de la bondad, del amor de Dios para nuestras vidas. Nosotros los seres humanos necesitamos estas cosas. Dios no, porque son parte de sus atributos como Dios. Entonces, al estar Jesús aquí en la tierra, reveló la naturaleza y el carácter de un Dios de manera tangible, como un Dios santo, amable, compasivo, paciente, soberano, sabio y mucho más. Vemos entonces que Jesús es Dios, porque la palabra nos revela la naturaleza de Dios aquí en la tierra, pero también el carácter que Él tiene como Dios. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Miren lo que nos dice. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué maravilloso ver este versículo. Saber que la palabra de Dios dice que fueron creadas por Él todas las cosas. Y por la voluntad de Él es que existen, amados hermanos. Mire, usted existe por la voluntad de Dios. Pero usted puede decir, pero a usted lo tuvo su papá su mamá. Sí, claro, pero fue la voluntad de Dios que yo naciera en esta tierra. Fue la voluntad de Dios que yo se conociera. Fue la voluntad de Dios. No nuestra propia voluntad, ni por nosotros mismos podemos existir, sino es por la voluntad soberana de Dios que Él quiso. Es que mire, Dios hace lo que Él quiere, amados hermanos. Como Él quiere.
según su soberana voluntad. Pero a veces creemos los seres humanos que podemos hacer cosas como Dios las hace. Estamos equivocados. Él es el creador, nosotros somos criaturas, nada más. Él es superior a todas las cosas, superior a cualquier dominio o potestad en esta tierra. A Cristo se le dio esa autoridad y esa honra. Entonces vemos que no hay imperfección ni limitación en el creador. Mire, todo lo demás puede dejar de existir en este instante. Puede dejar de existir. Aún nuestra propia vida puede dejar de existir en un instante. Pero Dios no. Es inevitable para Dios. Porque Él ha sido siempre por toda la eternidad. Podemos atribuir entonces algo a todo aquello que existe en el mundo, que nosotros percibimos con nuestros sentidos humanos. Todo lo creado está limitado por la física o depende de algo más o de alguien. Mas Dios no está limitado a estas cosas. Dios nunca va a estar limitado a la creación. Dios es supremo sobre todas las cosas. Nada es demasiado difícil para Dios, como lo es para nosotros los seres humanos. Nosotros podemos tener situaciones en las que digamos, qué difícil es esto, no puedo salir. Se me hace difícil, para Dios no lo es. Dios es un instante de las cosas, con el poder y la autoridad que Él tiene. Entonces podemos preguntarnos por qué un Dios que existe por sí mismo le importa nuestra existencia. Porque Dios nos creó para su voluntad propia, para que proclamemos su maravillosa bondad en esta tierra. Nos creó para su gloria, no para nuestra gloria propia, sino que para gloria suya nos ha creado, para que le glorifiquemos. Por eso cada vez que nosotros venimos y nos congregamos, ¿a qué venimos, amados hermanos? A glorificar y a honrar el nombre. Miren, este culto no está hecho para el pastor. Este culto no está hecho para usted. Este culto es para el Señor. Y debemos de venir con esa mentalidad de que en el momento que usted entra por esa puerta, viene a adorar y a exaltar el nombre del Señor. Viene a glorificar el nombre del Señor. Aparte de que viene a tener comunión con sus hermanos, que es importante, pero la prioridad en este culto es el Señor. Darle gloria a Él. Comunicar su palabra a nuestros corazones para que podamos tener fortaleza. Yo no hago un mensaje, hermanos, para glorificarme a mí mismo, o una enseñanza. Es para glorificar a mi Dios, a mi Señor, que me ha rescatado. A este vil pecador rescató de una muerte eterna. Por eso venimos a glorificarle a Él. Y cada vez que nos paremos en este púlpito, vamos a glorificar el nombre del Señor. Así debe de ser en una iglesia local cuando usted viene y sirve y contribuye a la obra del Señor. No lo haga por el pastor. No lo haga porque lo miren los líderes. Hágalo porque usted ama al Señor. Porque usted sabe que no hubo nadie más que lo pudo rescatar. Solo Cristo lo pudo rescatar de aquel pecado que usted estaba cometiendo. Solo Él. Por eso a Él sea la gloria y la honra. Vaya conmigo al profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7. Isaías 43, versículo 7. Capítulo 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Dios nos llamó por nombre a cada uno de nosotros para que le glorifiquemos como la creación suya que somos. Pero no solo por eso nos vamos a vanagloriar en nuestros pensamientos humanos, creyendo que sin Dios nosotros no puede existir. Él lo necesita.
de nosotros para existir, ni del resto de la creación, aunque nosotros sí necesitamos de Él para glorificarle. Mire, Dios nunca va a dejar de tener gloria aunque yo no se la dé. Porque Él ya es glorioso por siempre. Dios no va a dejar de ser menos santo aunque yo me porte mal. Él ya es santo. Por sí mismo Él es santo. Y seguirá siendo santo. Sea que yo exista en esta tierra o no exista, Dios va a seguir siendo santo. Son sus atributos únicos, únicos en Dios. Entonces debemos de entender que la creación depende de Dios, se sostiene en Dios. Se sostiene en el Dios invisible. Todo lo material e inmaterial, dominios, tronos, principados, es Dios quien sostiene todas esas cosas. Por su propio poder, para su gloria, es parte de sí mismo. No puede negarse a sí mismo el Señor. No es que el Señor deja de ser y cambia como nosotros los seres humanos. No, Él ya es Dios. ¿Es un Dios de ira? Claro que sí. ¿Es un Dios santo? Claro que sí. Y no va a dejar de ser ni hoy, ni mañana, ni siempre diferente. Va a ser igual. Va a seguir siendo igual. Su santidad va a permanecer, su amor, su misericordia, su gracia, por toda la eternidad. Por eso Él hace su voluntad en todo el mundo y en toda su creación. Tenemos que comprender entonces que Jesús no fue creado como una opción segunda para que el hombre fuera rescatado del pecado, sino que Él siempre ha existido desde antes de la misma fundación del mundo. Desde antes que fuéramos creados, Él ya existía como Dios eterno y soberano. Mire, nuestro hacedor, nuestro creador, Dios Jesucristo, autosustenta todas las cosas. En este sentido, Dios tiene esa cualidad. Nosotros a veces no podemos sustentar cosas en nuestras manos, hasta en nuestras manos se caen, ¿verdad? Hay muchas cosas que usted puede tener en la mano y se le cae, por la debilidad que pueda tener o algo. No tenemos esa habilidad muchas veces. Y cuando la hacemos nos cuesta. A Dios no. Él sustenta todas las cosas en este mundo, controla cada cosa, aún sobre el tiempo, está ahí. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Qué maravilloso salmo. Dice que antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, Él era Dios. Entonces Dios no necesita de cosas o del ser humano para existir. Necesitamos de Dios, que es la fuente inagotable de existencia para nuestras vidas. Es que muchos de los que estaban en la iglesia de los Colosenses estaban viendo cómo crecían esas falsas enseñanzas y herejías acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en la actualidad también. La forma de pensar de muchas personas acerca del Señor Jesucristo, porque no lo han reconocido como Dios y Señor de sus vidas. Yo creo en Dios a mi manera, a mi forma de pensar, o como me lo enseñó la religión. No, amados hermanos, es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la persona del Señor Jesucristo. Por eso la importancia de poder estar en un discipulado donde usted va aprendiendo cada una de estas cosas, donde usted se va formando, no ideas humanas, sino la idea de Dios como Él se reveló a nosotros por medio de su palabra.
Ahí vemos la revelación de Dios. Es que en el tiempo de Jesús muchos lo consideraban como un profeta. Y esto no es nuevo hoy en día. Y ya que mucho antes de que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra y caminó con ellos aún, lo consideraron como profeta. Porque para ellos no tenía la autoridad de Dios, no tenía el poder de sanar, perdonar, pero demostró todo lo contrario. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 24. Mire la respuesta del Señor Jesucristo ante estas acusaciones y que no creían que Él era Dios. Pues para que sepáis, les dice, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesucristo está demostrando el poder de Dios que estaba en él, pero aún así para muchos no era preeminente para salvación ni para vida eterna. Perdonar pecados, sí, hace milagros, sí, pero si ni él mismo se puede salvar. Miren lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice el Señor Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Algunos textos nos demuestran entonces que muchas veces se le llamó profeta nada más. No le recibieron como rey y señor que es. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de los Colosenses. Se les decía, Él no puede ser tu salvador, no puede librarte del pecado, no puede perdonarte. Mira, si no haces estas ofrendas, entonces no puedes ser salvo. Mateo, capítulo 21, versículo 11. Miren lo que la gente decía. La gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y viéndolo de frente, teniéndolo ahí, viendo los milagros, viendo todo, lo consideraron un profeta. Pero nosotros, la Biblia nos demuestra el poder que tiene el Señor Jesús, la autoridad y el dominio que le fue dado a él. Porque después de haber hecho tantas señales en su pueblo, todavía no creía en él. Mire, hermanos, a veces no es la falta de evidencia lo que la gente no cree. Es que claramente podemos ver que han elegido no creer en su corazón y en su mente. El mismo pecado ha cegado el entendimiento de las personas. Porque las evidencias ahí están. La palabra la tenemos aquí. Si nosotros hiciéramos una encuesta a nivel de país, ¿cuántas Biblias hay en cada hogar? Hasta 2 o 3, les aseguro yo. Aún más. Entonces la gente es que no quiere creer. Está cegada por este mundo. Solo la palabra de Dios puede quitar eso. Con el mensaje fiel de la palabra del Señor, puede cambiar el corazón y transformar la vida. Nosotros solo somos mensajeros de esta palabra. Siervos inútiles somos ante el Señor nada más. Por eso es que nosotros permanecemos en esa piel donde enseñamos la palabra de Dios para beneficio de las almas. Y a veces la gente prefiere quedarse sola y vivir en su pecado porque eso ha elegido.
No se quiere hacer responsable ante Dios y ante su pecado. Saben que han pecado, pero no les importa. Siguen en el mismo pecado. No quieren someter su vida al señorío de Cristo. Aman su pecado más que a Dios. Y esa es la realidad que vivimos nosotros. Así éramos nosotros antes. Vivíamos cegados. Vivíamos en nuestro pecado. No queríamos saber nada de Dios. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Nos rescató. Nos liberó. Abrió nuestro entendimiento. Nos quitó la ceguera espiritual con la que vivíamos cuando reconocimos el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 15. Mire lo que nos narra el Evangelio de Juan. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Hasta ese momento ya estaba reconociendo que el Señor Jesucristo le había dicho una verdad. Pero mira al final lo que ella le dice: me parece. Vemos entonces que no quiso creer. Su corazón y su pecado no la hizo creer en realidad que Él era Dios y Señor de todas las cosas. Que Él conocía aún más allá los pensamientos que estaban en ella. Jesús realizó muchos milagros para apoyar su afirmación y cumplir lo que el Antiguo Testamento nos habla acerca del Mesías, de que Él iba a venir a este mundo. Mateo, capítulo 16, versículo 13. Nos dice: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. Miren la pregunta que le hizo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Usted cree que Pedro lo hizo en su carne eso? Eso fue una revelación del Padre para dar a conocer al Hijo. Tú eres el Cristo, le dice, el Hijo del Dios viviente. El Señor sabía las intenciones de Pedro. Conocía la respuesta que le iba a dar Pedro. Acuérdense que, similar a esto, él sabía que sus discípulos al momento de ser apresados iban a irse. ¿Quién le iba a negar? ¿Quién lo iba a entregar? Entonces, Jesucristo como profeta, sacerdote, rey y señor, supremo de todas las cosas, se complementa a sí mismo. No necesita nada más. Él es nuestra figura de autoridad perfecta para nuestras vidas. Es nuestro guía. Él intercede por nosotros. Porque Él otorga el perdón, la gracia y el acceso a una relación que nosotros podemos tener con el Padre Celestial. Todas estas cosas nadie las puede hacer, solo Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia de los Colosenses. Entiendan bien, en Cristo ustedes lo tienen todo. Cuando nosotros estudiamos entonces y vemos estos versículos, nos ayudan a comprender la magnitud de lo que es el Señor Jesucristo.
Ya no quedamos como Job, de oídas te había oído. ¿Y qué dijo? Pero ahora mis ojos te ven. Ahora nosotros como iglesia podemos comprender el señorío de Cristo. El que Él es Dios y tiene toda la autoridad en esta tierra. Por eso nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Al igual, siempre en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y le dimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados hermanos, no hay revelación más grandiosa de nuestro Dios en estos versículos y más veraz de nuestro Señor Jesucristo ahí. Él es eterno y preexistente por sí mismo. Que Dios nos habla por medio de Él y su palabra. Entonces eso nos hace pensar a nosotros, como seres humanos, que no necesitamos de otras cosas o de otras voces, sino de Cristo y su palabra, que son suficientes para nuestras vidas. Por eso nos dice Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 2. Nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y mire, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Al Hijo hizo heredero de todo. No fueron a los profetas, no fue a Elías, no fue a Moisés, no fue a David, a nadie más, ni en aquel tiempo, ni en este tiempo hizo heredero, fue a Cristo. Hay que comprender entonces que la Biblia nos demuestra que Dios es Dios y no va a dejar de ser Dios. Nunca, jamás. Hay que pensar entonces, como nos dice aquí, que muchos en el tiempo de Jesús pensaron que era Juan el Bautista, que era Elías o otro más. Mire, la afirmación contundente y lapidaria que nos habla la palabra del Señor acerca de que la reencarnación es insostenible, porque muchos dicen acerca de la reencarnación que se reencarnó en Elías, se reencarnó en Juan el Bautista. Miren lo que nos dice Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Jesús es autosuficiente, no necesita de nadie ni de nada. Se autodirige por sí mismo, cumpliendo su propósito según lo considere conveniente. Él no cambia. Él puede decir, esto lo hago hoy, así es. Y está establecido y así. Como dice la palabra, que el hombre muera, nazca y muera. Él no. Él ha existido. Entonces Jesús es Dios creador. Mismos atributos, misma sustancia del Padre. Tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Mire el salmista David lo que nos escribe en el Salmo 135:6. Salmo 135:6. Y todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, y en la tierra, y en los mares, y en todos los abismos. Dios hace lo que Él quiera, amados hermanos, no lo que nosotros queramos. Es que no me gusta esto.
Está en contra de la voluntad de Dios. Recuerda, usted es creación de Dios, Él es el creador. No dejemos que nuestra soberbia actúe ante la autoridad de Dios, ante la autoridad de su palabra. Tenemos que aprender entonces, como seres humanos, a entender que dependemos de Dios, de su justicia, de su misericordia, de su gracia, de su bondad. Cosas que nosotros no podemos producir en nosotros mismos. ¿Qué es lo que producimos nosotros? Egoísmo, odio, rencor. Eso es lo que produce esta carne, amados hermanos. Por eso necesitamos que Cristo sea todo en nosotros para que Él produzca lo que nosotros no podemos. Yo no puedo amarlos a ustedes si el Señor no permanece en mí, porque por mí mismo no puedo amarlos. No puedo. Imposible. Pero el Señor sí lo puede hacer, porque puede producirlo en mí. Puede hacerlo. Jesús es completamente Dios soberano, preexistente, eterno, desde antes de la creación misma. Miren lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5. Él ya existía junto a su Padre, y aquí lo afirma la palabra de Dios. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nosotros vemos entonces la preexistencia de Cristo. Él ya existía junto al Padre. Glorifícame antes, le dice, que el mundo fuese. Antes que usted y yo fuéramos, Él ya existía. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis a sus oyentes en esta carta, que Cristo no es otra creación, como las falsas religiones han enseñado, sino que es el mismo creador de todas las cosas. Vemos como el profeta Isaías, en el capítulo 45, versículo 18, nos dice lo siguiente. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Amados hermanos, no hay otro. No hay otro superior a Cristo, superior al Padre, no lo hay. Mire, el mismo Dios que creó todo el universo, todas las cosas que visibles e invisibles, lo que nosotros podemos ver, es quien nos preserva y nos sostiene. Por eso siempre debemos de depender de Él y no de nosotros mismos. Mire, aún el siguiente minuto que vivamos en esta tierra, el Señor lo controla. Él tiene control de eso. Toda la creación se sostiene y es controlada solo por Cristo. Todo. El Salmo 147, versículo 8, nos dice, nos sigue afirmando la palabra del Señor. Él es quien cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. ¿Quién? El Señor. Él sostiene todas esas cosas. Mire, el hombre en su arrogancia ha pretendido manipular lo que Dios ya creó. Nosotros vemos hoy en día que el ADN del hombre, que hay que crear seres humanos, manipulando lo que Dios ya hizo.
queriendo imitar lo que Dios ya hizo, lo que el Creador ya hizo. Hay que tener cuidado entonces. Cada respirar, cada latido de nuestro corazón, cada parpadeo, cada célula de nuestro cuerpo habla del cuidado amante del Creador. Como dijo Pablo en Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Miren, en Él. Porque nosotros mismos no lo podemos hacer, sino en Dios. Por eso vivimos para Él, nos movemos para Él, le glorificamos solamente a Él. Ese mismo creador, Dios mismo, no solo está involucrado en la creación del ser humano, sino también en la redención y restauración de su vida. Porque Dios pudo habernos creado y nos pudo haber abandonado, pero no lo hizo. Como lo hablamos al principio, uno de sus grandes atributos es el amor. Mostró su amor hacia nosotros, enviando el sacrificio santo a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Entonces nos demuestra también su redención y la restauración del ser humano. No la restauración de estas cosas o de lo que vemos nosotros, es del ser humano. Sacarlo del pecado, traerlo a la luz. El Señor no dejó nada por fuera. Es necesario entonces entender, amados hermanos, estas verdades que nos ayudan a afirmar nuestra fe en el Señor. En tiempos de angustia, de dolor, Dios tiene el control absoluto. En todo momento no nos va a abandonar. Miren, aunque nosotros seamos infieles, Él va a permanecer fiel. Porque Él sostiene con su palabra y su poder todas sus promesas. Las promesas de Dios no dependen de mí. La salvación no depende de mí. Depende del Señor, porque Él no lo da. Él la sostiene. Él tiene esa autoridad. Podríamos preguntarnos nosotros, ¿por qué Dios no creó todas las cosas en un solo día? ¿Lo pudo hacer? Claro que sí. Él tiene el poder y la autoridad de poder hacerlo. Tardó 6 días porque Él se quería deleitar en lo que estaba haciendo. Con mucha sabiduría lo hizo. Entregó, podemos decir en un término humano, se entregó en cuerpo y alma. Como cuando usted hace algo y dice, no, yo me voy a entregar al 100 con esto. Yo siento que tengo que dar el 100 en esto. Y usted se entrega en cuerpo y alma. Como un término humano, el Señor se entregó así. Se deleitó en todo aquello que hizo. Pero nosotros, los seres humanos, y en el pecado de Adán, corrompimos todo. Todo se vino de picada. Pero el Señor, antes de sacar a Adán y a Eva del huerto del Edén, les dio promesas. Miren, no fue una promesa que el hombre pidió. El hombre dijo, ¿y ahora qué? Y pedirle al Señor, ¿verdad? No, fue una promesa que vino de Dios mismo, de su palabra. Él mismo prometió redimirnos. Hermanos, no le demuestra a ustedes ese gran amor de Dios ahí. Desde el huerto del Edén nos demuestra un gran amor. Porque Dios tiene un propósito eterno para las cosas, para el hombre mismo. Por eso fuimos llamados hijos de Dios, para darle gloria a Él. Dios nos invita a nosotros a tener esa comunión con Cristo.
para buscarle cada día a Él. Porque solo Cristo tiene ese poder regenerador en nosotros. Pablo está afirmando entonces en esta carta la supremacía que tiene Cristo. Miren, la gente puede asumir otras cosas. Dios nos creó a los seres humanos porque necesitaba compañía. Podemos asumir esas cosas en nuestra mente. Es que se sentía solo el Señor. Por eso nos hizo. Miren, nos hubiera hecho o no. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. No necesitaba eso. ¿Sabe qué da a entender este tipo de pensamiento muchas veces, amados hermanos? Que Dios no es enteramente independiente de la creación. Que para que Dios encontrara la felicidad y satisfacción en Él, necesitaba crear al hombre. No es así. Dios en sí mismo es completo y eterno y ha existido por toda la eternidad. Todo fue creado para su propia gloria. Entonces, uno de los grandes privilegios que tenemos nosotros, los redimidos, es que no solamente fuimos creados a imagen y semejanza, como toda la humanidad, sino que esta imagen ha sido restaurada a la imagen de Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Hoy reflejamos entonces en nuestras vidas la imagen del Señor Jesús. ¿Cómo lo reflejamos? Bueno, en nuestros frutos, en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir. Tenemos que hacerlo, es una obligación. Así como Cristo amó a los demás, poder amar nosotros. Deleitémonos entonces en esta verdad para nuestras vidas. Que Jesús es nuestro proveedor, nuestro redentor, es preeminente, sublime desde la eternidad. Si algo nos enseña este texto, es una verdad que Jesucristo debe tener el primer lugar en nuestras vidas. No solo en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, tenemos que darle la preeminencia que Él tiene. Por eso la Biblia nos dice que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Fue el único desde siempre. Siempre en el versículo 15 nos dice el primogénito de toda creación. Esta palabra primogénito en español parecía referirse a que Jesús fue el primer ser creado por Dios, lo cual sería una herejía, hermanos. La mala interpretación de esta palabra dio origen a varias falsas enseñanzas que aún creen los testigos de Jehová. La Biblia afirma que Jesús fue el autor de toda la creación. Por lo tanto, no podría haberse creado así mismo. Primogénito, entonces, cuando el apóstol se refiere a esa palabra, primogénito significa primer rango, en honor, en importancia, en tiempo, dueño de todo. Por esa razón, cuando Pablo le dice Jesús es primogénito de toda creación, se refiere a que Él está por encima de toda la creación. ¿Entendemos, hermanos? Es decir, entonces, no solamente es preeminente ante la creación, sino también es superior sobre toda ella. Por eso cuando analizamos esa palabrita que a veces puede confundir y levantar muchas dudas, en el Antiguo Testamento, miren lo que nos dice el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Aquí vamos a comprender mejor el significado de esta palabra. Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Y dirás al faraón,
Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Mire, que Dios le llame a Israel primogénito entre todas las naciones, no quiere decir que fue la primera nación que existió, sino la primera que entró en el pacto de Dios. Por eso le llama con ese título. La Biblia se refiere a esa palabra primogénito como superior a todo. La autoridad que tiene Cristo sobre la creación. Por eso Pablo la utiliza, porque hay una profecía sobre el Mesías, que la podemos ver ahí, vaya conmigo, al Salmo 89, 27. Una profecía de Dios que da a David. Salmo 89, 27. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra, refiriéndose a Cristo. Entonces hay que tener cuidado con estos términos, hay que estudiarlos con profundidad y entender que Jesús es primero en rango, en honor, en importancia y dueño de todas las cosas. Entonces está relacionado a la autoridad que tiene Cristo, al dominio que tiene Él. Por eso Pablo usa esta palabra primogénito de toda la creación, refiriéndose a la eternidad que tiene el Señor, que ha sido suprema su autoridad, que el Dios eterno se le entregó todo para que dominara sobre todas las cosas. Mire, esta autoridad nos ayuda a nosotros a entender que hay una separación entre el Creador y su creación. Hay una separación allí. Él está sobre. Nosotros estamos abajo. Él está sobre todas las cosas. Es así también que se espera que los ángeles reconozcan esa autoridad divina, gloriosa, que el Hijo tiene por toda la eternidad. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduje al primogénito en el mundo, dice: adorarle todos los ángeles de Dios. Pero muchos andan adorando ángeles ahí. Arcángeles y un montón de cosas que andan enseñando y que nos dice la palabra. Que el Señor Jesús es superior a todas estas cosas. Y eso es lo que pasaba en la iglesia de los Colosenses. Les estaban haciendo creer estas cosas, que tenían que adorar hasta los ángeles. Qué terrible, amados hermanos. Y lo mismo está pasando hoy en día. Esas falsas enseñanzas. Jesucristo, como el Creador, sostiene soberanamente todas las cosas. Pablo enfatiza entonces la divinidad de Cristo, la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Mire, esta es una afirmación teológica fundamental e importante para nuestra fe, para que nosotros crezcamos en la fe en el Señor y no andemos creyendo cualquier tontera que se esté diciendo, mamá. Es importante, ¿no? Porque Jesús es preeminente sobre todas las cosas. Pablo menciona 3 razones. Número 1, porque todo fue creado por medio de Jesús y para Él. Número 2, porque Jesucristo es el Señor de todo, porque Él es el agente creador de todo. Y número 3, porque todo le pertenece a Él. Como nos dice el versículo 16, siempre de Colosenses capítulo 1. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo fue creado por Él y para Él. Esa es la razón importante que nosotros tenemos que entender y reconocer y memorizar en nuestras mentes. Que la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, fue revelado en nuestras vidas. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es que el Señor Jesucristo fue revelado en nuestras vidas!
que sin Él nada podemos hacer. ¿Cuánto se alegra por eso, amados hermanos? Nuestro corazón debe de estar alegres y gozosos. Saber que tenemos a un Dios creador, que es el agente de todo, de lo que existe a nuestro alrededor, que nada se va a salir de su control y su dominio. Por mucho que estemos afligidos, por mucho que estemos angustiados, recuerde esta verdad de la palabra de Dios. No las olvide. Hasta aquí nos quedamos, oremos. Amado Dios, en esta mañana reconocemos tu autoridad, tu poder, que tú eres un Dios existente por sí mismo, que no necesitas nada más, Señor. Gracias te damos porque nos has creado para tu gloria y tu honra. Señor, pedimos no olvidar estas verdades de tu palabra que nos ayudan a crecer en nuestra fe, a mantenernos, Señor, despiertos ante un mundo cruel, ante un mundo que engaña, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a poder seguir adelante, Señor, a poder afirmarnos en ti, porque tú eres todo para nosotros. Gracias te damos por tu Hijo amado Jesucristo, por su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Señor, te agradecemos en esta mañana por esta palabra. Y todo sea para tu honra y tu gloria, en los méritos de Cristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos.